El domingo 1 de julio no solo se elige presidente de la República, también estarán en juego varias gubernaturas, 9 para ser precisos. Son elecciones importantes porque de alguna manera definirán el equilibrio de poder el próximo sexenio. Las elecciones estatales son y serán determinantes tanto para Morena como para los partidos que van en coalición. Son los estados y sus realidades diferentes las que vamos a explorar esta noche en el programa. Me acompañan para ello Fabiola Guarneros. ¿Cómo estás, Fabi? Muy bien, buenas noches a todos, buenas noches. También Martín Espinosa. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, Pascal, a todas. Pepe, buenas noches. Hola, hola. José, buen día. Pascal, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? E Ivonne Melgar. ¿Cómo estás, Ivonne? Buenas noches a todos. Bueno, ¿qué tanto pesarán las elecciones de gobernador en la elección presidencial y qué tanto pesará quienes resulten elegidos gobernadores en el equilibrio de poder del próximo sexenio? Ivonne Melgar. Gracias, Pascal. Definitorio. Yo creo que es el gran factor, no solo los candidatos a gobernadores, sino también los gobernadores, ¿no? Pero vámonos solo por los candidatos. En particular, creo que son la gran marca que van a jalar. Esa es la pelea territorial que empezó apenas hace una semana con los candidatos a alcaldes y a diputados locales. Es muy, muy importante, pero sin duda la marca del gobernador más, ¿no? Porque son los que siembran el ánimo de triunfo, de pelea o de disputa cercana, y ahí van llevando al candidato, ¿no? Entonces hay entidades donde es un hecho que van a apabullar quienes llevan la delantera hoy en las encuestas. Estaríamos hablando, luego ya iremos caso por caso, pero sí, yo dividiría en tres, ¿no? Los donde ya es un hecho que hay un ganador. Tabasco, Chiapas. Tabasco, Chiapas y Morelos, ¿no? Donde juntos haremos historia de Andrés Manuel López Obrador. Tiene un muy buen cartel y sus candidatos también son muy acogidos, ¿no? Aunque en Chiapas pasó un episodio, luego lo revisamos esta semana, que ahí le gritaban a Andrés Manuel que no lo querían algunos morenistas al candidato, ¿no? Tenemos otros donde el Frente o el PAN llevan mucha delantera. Es el caso de Guanajuato. Yo creo solo es. Y habría otro donde hay una disputa a muerte y que me parece que ahí está jugándose el resto, tanto el 1-2, si es que Ricardo Anaya es el número 2 y López Obrador, Veracruz y Puebla. Sí. Ahí a muerte, ¿no? Y es el futuro incluso de quienes están promoviendo a los candidatos. Hablamos del exgobernador Rafael Moreno Valle con su esposa Marta Erika Alonso y Miguel Ángel Yunes con su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez. A ver, yo creo que en el caso de estos dos estados que menciona Ivonne, por último, Veracruz y el estado de Puebla, pues es obvio que los gobernadores, los actuales gobernadores, Pepe Buendía, van a hacer todo el esfuerzo por sacar adelante esas elecciones porque son sus candidatos, pero en más de un sentido, son sus parientes o sus, digamos, personas cercanísimas del ámbito familiar. Pero en general, los gobernadores estarán haciendo un juego mucho más intenso por quienes los va a suceder o por el candidato presidencial, en tu opinión. Bueno, yo creo que la batalla en los estados, y ahí comenzaría por coincidir con Ivonne, es que sí va a ser determinante. Y así ha sido, no de hoy, sino de las últimas elecciones. Uno puede recordar cómo, incluso desde el cambio político de los 90s, pues buena parte se fue gestando desde los distritos y luego los estados. Si uno revisa cómo se han movido las cifras del mapa político del país desde 2006, la verdad es que es impresionante cómo, por ejemplo, el PRI ha venido cayendo en número de estados desde 2012, que tenía 20, cuando logra recuperarse de la debacle 14, de 2006, a 14, a 14 hoy. Y algo similar también pues, le ocurrió al PAN en la cantidad de estados que tenía en 2006 y luego donde se ubica en 2012, cuando pierde y sale de la presidencia. Entonces yo creo que sí, que la evolución de las preferencias electorales, para regresar a tu pregunta, sí van configurando
lo que puede pasar luego a nivel federal. Sí. Entonces, evidentemente, estos estados u otros, los gobernadores pondrán como prioridad sacar a sus propios delfines, pero en cualquier caso, el comportamiento electoral en sus estados va a influir directamente en el resultado electoral nacional. Y ahí, si trasladamos ya no solamente la evolución de 2006 o 2012 a las cifras que hoy tenemos, más bien, a las, digamos, preferencias electorales, nuevamente vemos, digamos, una recomposición muy importante en los estados. Es llamativo que de las 9 gubernaturas, el PRI no solo no sea puntero en ninguna, sino que en 6 o 7 vaya en tercer lugar. Esto son datos que pueden anunciarte justo lo que venía. Puede ser, por lo menos es consistente con lo que venimos viviendo. Es consistente, exacto. Desde hace 18 años. A ver, en tercer lugar estaría el PRI en la Ciudad de México, en Puebla, en Veracruz, en Tabasco, en Morelos. Tercer lugar o más abajo, ¿no? Sí. Sí. En Jalisco. Jalisco. Guanajuato. Guanajuato. O en Jalisco, ¿no? Sí, en Guanajuato. En Guanajuato en tercero. Sí, pues prácticamente todos, solamente en Yucatán sería Es donde competitivo. está. En Donde es Yucatán competitivo, ¿no? está Así y es. estaría en segundo, Sí, ¿no? porque Yucatán es un estado con una gran tradición de grupos propriistas difuminados en una entidad con un centenar de municipios muy alejados unos de otros, donde al PRI le ha sido muy fácil operar Es una federación, territorialmente, digamos. exactamente. Sobre todo la vieja estructura que dejó Víctor Cervera Pacheco, no se nos olvide, con la Confederación Nacional Campesina. Yucatán es prácticamente pues, un bastión priista, sobre todo en el interior. No en la capital Mérida, que siempre el PAN ha sido una fuerza para el PAN. La ciudad, la capital del estado, es el bastión más importante, y donde al PAN le ha costado mucho trabajo llegar es donde el PRI tiene la estructura más fuerte, que lo hace ser competitivo a nivel estatal, precisamente con el control de las áreas rurales del estado, a través de la Confederación Nacional Campesina, ¿no? Entonces sí, Yucatán es más parejo. Yucatán yo lo veo como el fenómeno del voto anti-PRI, pero en las ciudades. En el interior del estado, los grupos que todavía controlan la vida social y política de la provincia yucateca, digamos que todavía favorece mucho al PRI, aunque en los últimos años Morena, primero PRD y luego Morena, han logrado penetrar esas estructuras del viejo PRI campesino, donde los campesinos se han pasado varios a la fila de Morena, en un trabajo territorial que Morena ha venido haciendo desde su fundación hasta la fecha en estos municipios del estado de Yucatán. Yo creo que Morena va a ver el efecto López Obrador en muchas de las partes rurales del estado de Yucatán. Es que esos cacicazgos se erosionan. Solamente pongo un dato sobre la mesa. A ver, en los últimos 6 años, en 2012, el PRI había 10 estados en los que nunca había perdido y donde nunca había habido alternancia. Solamente en 6 años, esos 10 estados se han caído. Y ahora que decías de cómo se va penetrando esas estructuras, quería agregar 2 elementos adicionales en esta como radiografía política. Uno es que en el caso de Puebla y de la Ciudad de México, el arrastre del candidato presidencial es el que va a definir la elección. Y les voy a poner el ejemplo. En el caso de Puebla, la candidata por el frente, la esposa de Rafael Moreno Valle, A la que se refería Pascal. tiene esas transmisiones familiares del a poder. esa transmisión familiar, tiene, digamos, conocimiento, hay preferencia electoral por ella porque la conocen, porque la vinculan con el gobernador, todo eso. Pero, para empezar, tiene un conflicto interno porque no todos los panistas y no todo el grupo político quiere a Moreno Valle. Entonces, ahí ya hay como una primera fractura. Y 2, Andrés Manuel López Obrador en Puebla va arriba. Entonces, ahí le va a ayudar a Barbosa,
el subir. De hecho, en la campaña donde estuvo Andrés Manuel López Obrador con Miguel Barbosa, pidió el apoyo directo para Barbosa. Barbosa no ha podido hacer la campaña por su situación de la diabetes y el pie diabético y por su salud, ¿no? Esa es una. Y en el caso de la Ciudad de México, el otro factor también tendrá que ver con cómo va el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Porque si bien es cierto que ganaba el PRD en ese entonces no estaba fracturado, hoy está totalmente fracturado, hoy tiene delegaciones Morena que no habíamos visto, hoy el PRD interno está fracturado y si le sumas panistas que no se ven representados, aquí el efecto López Obrador puede definir una elección. Que es No una el candidato similitud. original, no el candidato de Es un arraigo. fenómeno similar a lo que pasaba en Yucatán, pero a la inversa. O sea, el poderío priista en el interior del Estado se ha ido mermando, los cacicazgos de los que hablaba Pepe Buendía se han ido mermando en los últimos años, se han caído muchos municipios que ha cooptado algunos el PAN y otros Morena, y en la Ciudad de México es al revés, al partirse el PRD y al erosionarse los cacicazgos heredados del PRI con el PRD, Morena ha retomado muchos de esos grupos y no hay que olvidar la campaña que ha hecho el PRI a través de su candidato también independiente, no priista, Miquel Arriola, que también ha ido subiendo en las últimas semanas en las encuestas y en la intención del voto, ¿no? Es que ahí y creo que Fabi puso los ejemplos más elocuentes de este fenómeno del famoso voto cruzado, ¿no? Yo creo que ahí Morena tiene mucha ventaja porque la propia campaña te pide votar en paquete y el liderazgo indiscutible de Andrés Manuel pues permite que todo el mundo pues se cuadre, ¿no? Y aunque escuchas gritos por ahí en Chiapas y grititos y ahí se inconformó en su momento Monreal, pues al final todos se disciplinan. Pero en el caso de situaciones, por ejemplo, Ciudad de México, creo que el ejemplo que puso Fabi es el más importante. Platicando con la gente del cuarto de guerra de Alejandra Barrales, te cuentan que hay un voto que va con López Obrador, pero que no le gusta a Claudia, porque es fría, porque es un hielo, porque no se contagia, porque No comunica. en algún momento querían a Alejandra. Y entonces, esa Alejandra que vimos en el debate que no le pegaba al caudillismo, al que le pega Ricardo Anaya, esa Alejandra que no termina de comprar el discurso de Ricardo Anaya, es porque está cuidando que ese voto que todavía es superior para López Obrador en la Ciudad de México y que no beneficia a Claudia, sea para ella. Qué complicado, ¿no? Y Complicadísimo. además hay que recordar que la pasada elección presidencial hubo 500,000 votos de diferencia entre lo obtenido por López Obrador y lo obtenido por Mancera. Mancera sacó 500,000 votos más que López Más. Obrador. Exacto, entonces juega ese fenómeno. Y en Puebla yo creo que va por ahí también en el sentido de que se habla de esta capacidad de Moreno Valle y que su esposa también la tiene, Marta Erika Alonso. De operación, ¿no? Operación. Sí. Entonces, mientras gane mi candidata o mientras gane la candidata, pues que los demás se hagan pedazos. Puede ser que también ahí le acabe beneficiando a otros partidos el voto cruzado con tal de salvar a la candidata. Aunque parten de una situación, digamos, de crecimiento importante del voto opositor, tanto Veracruz como Puebla. Recordemos cuál fue el resultado de la última elección y cómo van hoy en la competencia electoral. Y en el caso de Puebla, un poco lo mismo. Había sido uno de los grandes bastiones del PAN, ¿no? Ahí está el gobierno que hizo Moreno Valle y mira, ahora están partiendo como pero siempre ha ganado en empate. Puebla López Obrador. Sí, Un pero empate. ahí está ese elemento. Habían ganado porque fueron en alianza. O sea, ganaron con Moreno Valle porque eran alianza, y era alianza PAN-PRD. Entonces, hoy divididos, según yo, hoy en el enfrentados, 2000, ahorita hay que no va a dar el mismo resultado. El voto de la calle está dividido, porque ellos ganaron en alianza. Era alianza PAN-PRD. Claro, pero Hoy aún están aún enfrentados. así, el crecimiento es notable, están prácticamente empatados, ¿no? ¿Te refieres a gobernador o a candidato presidencial? Gobernadores.
No, ella está arriba en las preferencias. 3 puntos, Sí, 3 puntos. Pero creo que López Obrador está arriba. López Obrador es el que está arriba. Es el Sí. fenómeno. Ahora, López Obrador arriba. Ivonne lo decía, López Obrador tuvo la semana pasada un mensaje muy fuerte que votar por cualquier candidato que no fuera de la coalición que encabeza Morena era un voto cómplice con la corrupción, lo cual es un llamado que puede ser muy cuestionable porque yo creo que entre los votantes de los otros partidos no se puede decir que todos sean cómplices de la corrupción, pero el mensaje es clarísimo, ¿no? Lo que él quiere lo que él busca es el carro completo. Claro. ¿no? Y no Súbete. voto cruzado. Y no voto De hecho, cruzado, también sí. ha dicho en los discursos que necesita también el voto para tener mayoría en el Congreso. Sí. Lo ha pedido. Dijo, si no, no vamos a poder avanzar en el proyecto de nación que tiene. Quiere carro completo incluso en el Congreso, ¿no? Y ahí lo había dicho, tú entrevistaste esta semana que pasó a Jorge Castañeda, no sé qué dice ahora al respecto, pero yo lo había leído cuando todavía no era coordinador de campaña de Ricardo Anaya, y sí había puesto como condición irrefutable para que el frente pudiera avanzar que ganara Anaya en Veracruz, Puebla, Jalisco, y había otro estado más. Yo no sé si Enrique Alfaro va a operar para Anaya en Jalisco. No sé. Cuando le dice mafioso López Obrador a Enrique Alfaro, me da la impresión de que no ha logrado mucho Marcelo Ebrard en la operación. Claro. Ahí. Sí, aparte de robarle a su principal operador. Operador, ¿no? Operador. Alberto Uribe. Sí. Pero esos son los únicos posibilidades que tiene alguien para acercársele a un puntero tan arriba. Ahora, yo Los creo que estados. parte de la clave, creo que sí, por supuesto, está en estos dos estados, pero la veo más en el norte del país. Y además ahí... Donde no hay elecciones de gobernador, ¿no? Exacto. Donde Sí. no hay Sí, elecciones, sí, perdón, sí, sí, digo, sí. pensando en el voto hacia la presidencia, Sí. donde vamos a ver un fenómeno realmente muy extraño. Morena llega, a diferencia del PAN o del PRI, cuando han alcanzado la presidencia, sin tener gubernaturas. Pero sí llama la atención que, por ejemplo, también ha habido una constante en las últimas 3 elecciones en las que cuando uno de los partidos ha perdido el voto del norte, ha acabado por perder la elección presidencial. Ahí está el caso del PAN en 2012. El repunte del PRI, la caída del voto del Sí, PAN, claro. se proyecta bueno directamente sobre las posibilidades del regreso del PRI con Peña Nieto. Hoy lo que estamos viendo también, y eso es llamativo, es que Morena logra tener intenciones de voto históricas en una zona donde nunca había tenido ni mayor presencia ni mayor implantación. Yo ahí lo pongo en duda, ¿eh? Yo ahí aplicaría otra vez, no sé de quién fue esa frase de las plazas no votan. Yo creo que las plazas llenas del norte no son Indicando. transferibles a votos, pero Bueno, no sé. tenemos que hacer una primera pausa en el programa. Regresamos de inmediato con esta discusión en Entre Líneas. No se vaya. Y ya estamos de vuelta en Entre Líneas hablando de los procesos electorales locales concurrentes con la elección federal y el impacto que podrán tener tanto en la elección presidencial como en la conformación de fuerzas en el próximo sexenio. Pepe. Bueno, nos quedamos en el norte, ¿no? Había una discusión aquí entre Ivonne. en la mesa. Sí. ¿Tú no ves que haya sido suficiente el crecimiento que ha conseguido Morena en el norte para poder posicionarse? No, yo tendría Pero, dos. Sí, bueno, sí, no termino. Vienes. No, es que tendría 2 puntos donde observé directamente que no. El comportamiento de López Obrador en Chihuahua, yéndosele a la yugular a Javier Corral de una manera increíble, de pleito histórico, cuando muchos de los que quieren a Corral quieren a López Obrador, o sea, ahí ha habido una disyuntiva. Me da la impresión que es porque realmente hay un control de las estructuras en Chihuahua que le está impidiendo crecer de más a Morena en Chihuahua particularmente. Y la otra que yo observaba esta vez que tuvimos la oportunidad de estar en el TEC de Monterrey, es que sí se desilusionaron con el Bronco, los regios, pero no se terminan de ilusionar con Morena. Aunque las cifras que nos estaba dando fuera del aire Pascal es que Nuevo León no es determinante, ¿no? Sí, no es determinante en el sentido de que la elección pasada votó mayoritariamente por el PAN y Josefina Vázquez Mota quedó en tercer lugar.
pero en cambio sí son determinantes otros estados. Son 10 los que siempre gana, el que gana la presidencia de la República, y 4 de ellos están en el norte: Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila. Ahora, en cualquier caso, a ver, Morena no tiene estructuras prácticamente en ningún lado. Ese es el punto. Es un partido por su misma novedad, no tiene mayor, digamos, implantación Pero territorial. ni siquiera, lo dirías, ni siquiera a pesar del hecho de que López Obrador ha recorrido este país municipio por municipio. Lo que pasa es que las estructuras te implican recursos, permanencia, y generalmente están vinculadas a el apoyo de los gobernadores, que era el otro punto que ponía Ivonne al principio del programa. ¿Hasta dónde los operadores o hasta dónde va a depender la elección de la movilización territorial que hagan los gobernadores? Yo creo que eso desde luego va a ser una pieza clave, aunque tampoco resulta determinante o no ha resultado determinante si analizamos justo los cambios desde el 2000 para acá, donde evidentemente el PRI en 2000 tenía cerca de 25 gubernaturas. Y eso es lo que quiero preguntar, si en esta nueva etapa, en donde ha habido cambios incluso internacionales, mundiales, en el comportamiento del ciudadano y sus votos, ¿no es una manera vieja de pensar en apostarle a las estructuras? Sí. Justo eso, porque el PRI era el que tenía las estructuras mejor aceitadas, porque las hizo ya más, no solo en 71 años, mucho más de 71 años. Y de repente perdió gubernaturas donde se apostaba que el voto duro del PRI iba a salvar Veracruz, y no fue así. El voto de Oaxaca, y fue perdiendo Oaxaca, ¿no? Hasta ahorita recuperarlo. Pero yo creo que apostarle también solo a la que no tiene estructura, no sé, y pensaría en los mineros que se anda coqueteando, pensaría en lo de la CENTE, pensaría en algunos que otros maestros que Morena está pues coqueteando para que muevan, ¿no? Casa por casa, no sé, con otro tipo de... Bueno, Barrales está, por ejemplo, ahora prometiendo tarjetas de cartón que va... Está prometiendo salarios, salarios, ¿no? Sí, entonces claro. Es como otra forma de hacer campaña, Monederos. yo veo, no sé. Yo lo que veo también es, parte de lo que dice Fabiola, es un fenómeno muy interesante de cómo las viejas estructuras hoy ya no están operando. O sea, se está perdiendo mucho, Ivonne lo reiteraba, el hecho de que tú llenes una plaza, ¿qué tanto te garantiza que vas a ganar ese estado? Quizá es nada más relumbrón, pero en la efectividad de movilizar a los votantes, pues esas viejas formas de hacer política han llegado a su fin. Lo decíamos hace muchos programas atrás, aquí en Entre Líneas, que hoy la elección pues está más ya dentro de la tecnología actual, dentro de las formas de participación de los jóvenes en política, que de las viejas estructuras que antes controlaba incluso el PRI, con movilizaciones, regalos, dádivas para que la gente fuera a votar el mismo día de la elección incluso. O digamos, ponlo en otros términos. El voto anti-PRI que se extiende en estas 9 estados en los que va a cambiar el gobernador, y en la intención de voto de la elección presidencial, el voto anti-PRI está superando en todo caso las propias estructuras que ya tendrían que estar movilizadas. La campaña de alcaldes a los gobernadores empezaron ya. No se ve, la verdad, ya. Bueno, muchas de alcaldes todavía no. Gubernaturas sí. Gubernaturas empezaron ya y muchos de los alcaldes empezaron la semana pasada. Empezaron el domingo. Sí, lo que pasa es que, de 32 entidades, en 30 va a haber algún tipo de elección, locales. Y entonces, creo que en 26 pero esas se alcaldes, pierden mucho dentro de, pues, incluso en las 9 donde va a haber cambio del Ejecutivo Estatal. Sí. Pero mira, es muy sintomático cosas que han pasado aisladas, por ejemplo, que te advierten crisis de esta maquinaria que habla Fabi, aunque yo creo que es como un rompecabezas donde siguen valiendo pedacitos, ¿no? Pero, como el Estado de México. Como el Estado de México, pero voy al Estado de México justamente. Le bajan al Nueva Alianza y al Partido Verde hace 10 días 61 diputaciones, 61 candidaturas de Nueva Alianza y del Partido Verde, se las baja en el instituto local, se las impugna el gobernador, en pocas palabras. Tú platicas con los del Verde y Nueva Alianza y te dicen, ¿por qué si esos votos yo se los voy a dar a Mid? Claro. ¿Por qué él está preservando, por qué el PRI local
está preservando su sobrevivencia. Y entonces a mí se me ocurrió una metáfora y me dice la persona que me lo estaba contando, efectivamente, están salvando las lanchitas mientras el Titanic se hunde. Claro. Entonces, salvo mis Sí, caray. lanchitas porque yo voy a seguir navegando y no me importa que el barco se hunda, ¿no? Ese punto Ese es... fenómeno está Es lo que- ocurriendo. exacto. Pues lo decíamos también, perdón, rápidamente nada más para acotar, Pancho Domínguez, ¿no? Quiero mucho a Meade, pero me voy con Anaya. Porque tengo que seguir gobernando y tengo que seguir sobreviviendo. Tengo que ¿Qué salvar mi tantos- lanchita. qué es una elección muy compleja y digo, para nadie es un secreto que será la elección más compleja pues, de toda la historia electoral del país, por el número de posiciones que están en juego y por los grupos políticos que hoy están en Así juego. es. Yo pregunto, ¿qué tanto le conviene a un grupo local perder lo menos, pero que para ellos es lo más? Y descuidar lo más para la federación, que es la presidencia, que para los locales no es tan importante. Esa es la ecuación. Ahí Esa es es donde la va a ecuación. estar el tema. La Esa es lógica la ecuación. local desde hace por lo menos 3 elecciones Se impone. sobre las lógicas nacionales, aunque los Exactamente. liderazgos nacionales pueden arrastrar y cambiar las preferencias a nivel local. Ahora, lo que decías, eso me parece que es un tema importante que está sucediendo hoy. Tremendamente importante. Si en un estado como el Estado de México, ¿no? Donde el PRI cerró filas y ganó la elección con esos aliados que esos tú aliados. mencionabas, con esos aliados ganó Del Mazo. Ellos les hicieron la diferencia. Y ahora Exactamente. Del Mazo impugnando esas candidaturas, Esas lo cual candidaturas. afectaría a las posibilidades de Meade si hablan de una sobrevivencia, de un esfuerzo de sobrevivencia que va más allá de la elección presidencial. Local. Y, por ejemplo, me voy a otro caso también local. Yucatán. Muy bien hecha la jugada del PRI local, que de acuerdo a lo que hemos podido reportear fue la propia Ivonne Ortega la que lo opera, para que, ¿cómo se llama? Guacho Díaz, que era panista inconforme, Se fue a Morena. se vaya con Morena. Eso les permite que el PRI crezca. Pero quienes hicieron esa operación primorosa, Ajá, sí. no están conmigo. Exacto. Ivonne Ortega no está conmigo. A ver, Lo hay- hicieron para salvar al PRI local. Sí, Hay- claro. Hay otro ejemplo que me parece que también puede abonar en lo que está sucediendo en la relación Estados en candidatura presidencial, y es pues, lo que vimos en el Congreso respecto del fuero en las últimas semanas. A ver, el propio Terrible. candidato periodista presenta una iniciativa que la autodenomina o tratan de autodenominarla Ley Meade. Ley Meade. Logran sacarla en la Cámara de Diputados y cuando llega al Al Senado, ahí, El mismo ahí PRI la la frena. paran, el mismo PRI. ¿Qué tiene que ver, digamos, la influencia que hayan podido tener todos los gobernadores que pudieran no estar de acuerdo o sentirse afectados con la eliminación del fuero hacia adelante? ¿Hasta dónde ellos pudieron haber, digamos, haberse distanciado de las prioridades de la candidatura de su propio candidato en aras de mantener justo esa prerrogativa, sobre todo los que todavía tienen periodo de gobierno? Pues yo creo que es bastante claro, ¿no? Es muy claro. Sí. Sí, con el peso que tienen los gobernadores en el Senado, ¿no? Claro. Exacto, pero ahí terminaron, bueno, no han terminado de hundir el Titanic, pero lo están hundiendo, porque hoy la factura se la cobran panistas, perredistas, todo el mundo sale a endosarle esa factura del fuero al PRI. Entonces, el PRI es tu amigo, tu enemigo, tu aliado, ¿no? Pues Queda- parece, digo, por lo que estamos contando aquí, parece que la lógica local se está imponiendo Sí, sobre sí, la sí. lógica federal. Los gobernadores parecen mucho más interesados, los que tienen elección de gobernador más aún, pero todos, como decía Martín, hay elección local en 30 de 32 entidades. Esos gobernadores, que además son en los estados que gobierna el PRI, en todos va a haber elección local, parecen mucho más interesados en salvar el coto local que en hacer su aportación para la campaña presidencial, o por lo menos eso parece. Eso parece, Sí. aunque todavía priistas te presumen que donde no va a haber cambio de gobernador, pero que sí son pues votos importantes, Durango con un Rosa Saispuro, el García Martínez Mendoza Davis en Baja California Sur, Sí. el propio Francisco Domínguez Sí, en que esos dos que Querétaro. mencionaste primero no se han pronunciado a No se favor ha de nadie. pronunciado de nada. Y el de Tamaulipas, cabeza Sí. de vaca, se dice que esos 4 estados podrían jugar
donde no va a haber relevo de gobernador, pero que podrían jugar en voto cruzado. No lo sabemos, ¿no? Pero creo que la suma de todas esas partecitas sí puede estar haciendo un componente final para la disputa, sobre todo para quitarle a Morena en aquellos estados donde históricamente pues todavía no tiene fuerza partidista. Sí, hay incluso un chistecillo, ¿no?, que corre ahí en los corrillos del PRI, en el que dicen que los que sí entendieron que Mid era un candidato ciudadano, pues eran los priistas. Con lo cual, lo que trataban de decir es que, sobre todo a nivel de los estados, muchos de ellos no se han sentido suficientemente Claro, y representados. se por nota su la liderazgo, distancia, aunque ¿no? lo niegan en público, se nota la distancia que han tomado las vacas sagradas del PRI respecto de la candidatura presidencial. No están ahí. Yo no sé si estén operando tras bambalinas, pero por lo menos no se les ha visto con la fuerza con la que el PRI, cuando quiere hacerlo, sale, con todas sus grandes figuras en diferentes estados del país, apoyando, cerrando filas con su candidato, ¿no? Bueno, la última foto que yo vi perdón, pero la última foto, yo no sé ustedes, pero la última foto que recuerdo, por ejemplo, de Osorio Chong fue en una taquería. En la taquería, en Los Panchos. Sí, sí, A sí. las 12 del día y Promocionando bastante la relajado. Entonces no sé si tras bambalinas. Habría que comparar qué pasó en el 2000. ¿Cómo quedó el mapa postelectoral después del triunfo del PAN con el fenómeno del 2018? Es decir, porque eso le permitió al PRI recomponerse y recuperar 12 años después la presidencia. ¿Qué va a pasar después del 2018? Tomando en cuenta estas elecciones locales y donde hablamos de que la lógica se impondría precisamente, la lógica local, a la federal. Pero fíjate que sí es muy cierto lo que dices, pero también después el haber recuperado la presidencia para las elecciones intermedias, perdieron en lo local y el PRI, lejos de ir retomando esa fuerza, fue perdiendo hasta quedarse solo con 14 gubernaturas. Ya tampoco es una cifra o un comportamiento tipo patrón, que es decir, bueno, ganaste en la 2000, en 2018 igual te va a ir, pero no, porque fueron perdiendo los liderazgos. Gradual en y los estados. acumulativo. Exactamente. Así es. O sea, no necesariamente el comportamiento de la pasada presidencial nos va a dar el reflejo, porque ahorita que hablábamos de lo local, fíjate, para este proceso solo Jalisco y Yucatán están en manos del PRI y bueno, Chiapas con la alianza. Solo tres estados. Tres estados, sí. En los tres donde juega que gobierna y juega, no está arriba. Y en el caso de ¿Quién juega Chiapas, Manuel Velasco? ¿con quién juega Manuel Ese Velasco? Ese ¿Con caso es quién atípico. juega? Y nada más un Exactamente. dato. José Antonio Aguilar Bodegas, que hoy es el candidato del Frente, de PAN, PRD, él fue operador político de Francisco Labastida en aquella campaña presidencial. Era de los liderazgos que movía a Chiapas, se lo encargaron a él. Exacto. Recuerdo muy bien porque me tocó Y mira esa dónde elección. acabó. Y mira dónde acabó. Yo Mira creo que- dónde Sí, acabó. pero ahí sí coincido. Ese es, a ver, más que el día de la elección o el proceso en específico, los cambios que se empiezan a dar, en este caso, los cambios en el mapa electoral a nivel de los estados, futuro. acaban por dejar como resultado el cambio en la presidencia. Pero hay estados a estados, o sea, tú no puedes en Jalisco pretender una operación donde el gobernador va a determinar y va a hacer unos cambios de variables espectaculares ese día a lo que pueda pasar en Chiapas. Claro. En Chiapas sí es una incógnita, porque en Chiapas sí es el gran modelo de que el gobernador tiene perfectamente administrada a la oposición. Tiene todos los candidatos. Todos los candidatos Se están compró todos los cercanos boletos de la ahí. lotería. Exactamente. Y no sabes al final con quién va a jugar. Es una incógnita. Oye, ese control no lo tenía ni el viejo PRI. Ni el viejo PRI. Cuando le gritan al candidato de Morena, hace poco, creo que hace 5 días, en un evento donde está Andrés Manuel los para y les dice, necesito que lo apoyen, por favor, casi suplicándoles, y siguen gritando. Tú piensas, esos gritos alguien los mandó. Claro. No son casuales. Y es el operador que es Manuel Velasco, que se toma una foto con Mid, pero que al mismo tiempo le hace boicot a Roberto Albores, el sí. candidato. Entonces, es verdaderamente en esos estados una gran incógnita lo que va a pasar con los gobernadores. Claro. ¿no? Tenemos que hacer una nueva pausa en el programa. Regresamos enseguida con esta discusión en Entre Líneas. No se vayan.
Ya estamos de vuelta en Entre Líneas hablando sobre cómo los comicios locales, particularmente los de gobernador, impactarán en la elección presidencial, en las votaciones concurrentes del próximo 1 de julio. Hay que recordar que en 30 de 32 estados habrá algún tipo de proceso local y en 9 estados habrá elección de gobernador junto con la elección presidencial y la del Congreso de la Unión. Martín. Habrá que ver cómo queda. Y bien decía Fabiola hace un rato, no hay reglas, no hay un patrón que se tenga que seguir para analizar lo que pasó después de la transición del 2000 con lo que pueda pasar en el 2018, si es que en estas elecciones estatales, bueno, pues se dan las cosas como más o menos hoy las encuestas y los analistas vemos la situación de los 9 estados o las 9 entidades donde habrá elección. Pero sí va a ser muy interesante después del 1 de julio ver qué va a pasar y cómo queda el mapa postelectoral. Por una razón, a mí me da la impresión, y por ahí veo que esto va a impactar tanto lo estatal como lo municipal de las 30 entidades donde habrá elecciones con la elección presidencial. ¿Qué tanto se va a polarizar el país y qué tanto se va a balcanizar políticamente hablando? Obviamente, socialmente hablando es otra cosa, pero políticamente hablando, ¿cómo se va a distanciar el sur-sureste con respecto de los estados del norte de la República Mexicana? Y creo que esto va mucho en el sentido de que López Obrador ha ido mencionando en su discurso. Es decir, esa división del México de los estados más prósperos con el México de los estados más atrasados, donde sus sociedades también pues muestran rezagos importantes, ya no digamos Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, que han sido estados pues que han mostrado rezagos sociales importantes en materia de educación y en materia de salud principalmente. Yo, sí. No, es que yo, fíjate que también agregaría el otro dato, es decir, pues también el que aparece en este escenario Morena, es decir, si ya en la elección pasada aparecía como partido político, en esta elección pues es la primera que juega la presidencia. Entonces Claro. el mapa La anterior también era intermedia. la anterior era intermedia, entonces el mapa se mueve. Rapidísimo les digo, por ejemplo, ¿y cómo este nuevo actor impacta? Miren, en la Ciudad de México, las elecciones del 2012 fueron ganadas por el PRD. En Chiapas fueron ganadas por el PB, ¿no? O sea, en alianza que habíamos dicho. En Jalisco fueron ganadas por el PRI, ¿no? Las de gobernador. En Puebla fue ganada el PAN, en los últimos 2 sexenios por el PAN. Después, en Veracruz, en 2016 el PAN obtuvo la gobernatura del estado, ¿no? Estamos hablando en Yucatán, igual, el PRI. Y lo que estamos hablando es que no aparecía factor Morena. Hoy aparece factor Morena y alianzas PAN-PRD, que juegan de otra manera. Entonces, por eso yo decía, es como una elección con otros datos que va a ser muy... Sí, yo creo que podemos ver cómo se reparte geográficamente el voto de una forma inusitada. Exacto. No necesariamente los 10 estados que mencionábamos van a volver a decidir, pero hay que tomar en cuenta la historia que tenemos hasta ahora, ¿no? Así Vamos a ver si hay algún cambio fundamental en la demografía y en las preferencias políticas. Sí, sí. Yo estoy de acuerdo en términos del voto ese día. Ahora, paradójicamente, lo que podemos ver del mapa, lo que planteaba Martín hace un momento, el mapa político, el reparto de poder en el territorio, quizá no vaya a ser muy distinto al que hemos visto en los últimos 30 años respecto, digamos, a 3 grandes fuerzas que básicamente se reparten el país. Sí, como vemos, por ejemplo, el caso del PRD, posiblemente se quede con qué, desaparezca en términos de gubernaturas. Tabasco, Morelos y Ciudad de México. Sí. Y es posible que Morena pues gane 4 o 5, que más o menos son las que tenían. Y PAN y PRI, generalmente, elección tras elección, depende quién ganara, se iban subiendo o disminuyendo Sí, su el PRD presencia. se va a quedar con Michoacán y su gobernador acaba de salir a decir que está con José Antonio. Así Uribe. es. Exacto, se quedaría solo con Michoacán Nada más. y nada más. Nada más. O sea, en ese fíjate, escenario que en ese escenario, está Pepe Buendía. El PRI, fíjate, se queda sin Jalisco,
y quién sabe Yucatán. O sea, de 14 va a quedar en 12. Sí, aunque PRD juega si gana el frente, PRD juega en Puebla y juega en exacto, Veracruz. en Veracruz. Ahí Claro, sí, pero digamos ya que tendría solo se han repartido. Claro, gubernaturas Claro, solo frente y Pero coalición. fíjate, En pero coalición. estas del PAN, estas se le suman al PAN, Puebla y Veracruz. Entonces estaría ganando, fíjense qué fenómeno, el PAN ganaría Guanajuato, ganaría Puebla y ganaría Veracruz. En ese Hoy escenario tiene- mantendría sus 11. Hoy tiene 9. Se puede ir a 11 o 12. Exactamente. Y el PRI se quedaría más o menos en 11 o 12. O sea, el país En partido 11 o más o menos a la mitad del PRI. exactamente. Y la tercera fuerza sería Morena con Morena. 4 o 5. Exacto. Un esquema no tan distinto Exacto. digamos, al Sí. tripartidismo que traemos desde los 90. Yo veo que hay como polarizaciones. Me gustó mucho la variable que introdujo Martín Espinosa de norte-sur. Y creo que ahí es donde se va a activar el voto del miedo o el voto anti-López Obrador. Se enoja mucho la gente de Morena, dice que guerra sucia. Bueno, las campañas son eso. Las campañas son contrastes. Y yo creo que el sur, donde todavía la transferencia de millones de pesos, de miles de millones de pesos de todos los programas sociales sigue siendo necesaria para la sustentabilidad y la movilización de la economía, versus este norte, donde el voto de empezar a decirle al electorado: se te van a ir las armadoras de coches, se te van a ir las automotrices. O sea, un factor inflacionario. Sí. Aplicando las medidas de López Obrador los primeros meses, todo lo que ha prometido, imaginemos que lo empieza a hacer. El factor inflacionario es inevitable, perdón. O sea, el factor de endeudamiento es inevitable. Ahí le vas a pegar a un montón de inversiones que se van a reducir o se van a sacar. Creo que en la realidad de la disputa de si quieres ese cambio o no, también va a jugar el norte. Y ahí el norte que vive de esa industrialización que es No, un bueno, factor económico. el norte es clave. Y de la Es relación clave. Y el Bajío. con Estados Unidos. Una depreciación de la Exactamente. moneda pesa mucho más en la frontera, donde la gente Claro. todos los días cruza Sí. a comprar cosas, que en el sur del país. Y Bueno, a fíjate ver, que de los 9 estados que traes, que siempre gana 10. quien 10. se lleva, 10 estados, Sí. ¿cuántos traes del norte? Cuatro. Cuatro. Son cuatro, son Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila. y si bien yo he dicho Luego que no hay centro y sur. patrón, en este caso sí es distinto, Pascal. En ahora sí que tus datos son correctos, yo no, porque dices que la votación es de 40%. Sí, lo que ha sacado en promedio, no en estos 10 estados, sino en los estados del Del norte, norte. los candidatos que han ganado las últimas 3 elecciones presidenciales es 43%. Es muy alto. muchísimo. Y ahí sí Morena está muy bajo, por mucho que Sí, quieras. Andrés Manuel tiene promedio de 23% en las dos Ahorita. elecciones en el norte. La mitad. Ahorita. Necesita ganar 20 puntos. Sí, ahí sí creo que ese patrón sí Y se hay repite. otro contraste de votación, el que se está jugando en redes sociales, que cuenta, pero que es una minoría ilustrada, pero cuenta mucho, y el voto, que ahí es donde creo que también le está apostando el PRI, que es el de la CNC, que es este que le logró equilibrar en el Estado de México y que dicen que lo han trabajado. Puede ser que ahí están esos grandes polos. Y lo otro, yo creo que son los factores históricos de adversidades y de alianzas o de agravios que tienen los propios partidos. Por ejemplo, Movimiento Ciudadano en Jalisco, donde no quiso Enrique Alfaro compartir con el PAN, porque saben que la marca les quita. Claro. Sí. Y los panistas se sienten Ni con el PAN ni con el PRD, ¿no? con Que el traen sus PRD. propios candidatos. sus propias historias. Entonces, también cuentan esas pequeñas historias de pasiones, amores y desamores que al final quitan y ponen. ¿El elector de Alfaro votará por Anaya Es una automáticamente? duda. Yo tengo una duda. No Tú- lo sé. sí, Tengo la sí, tiene duda. una duda. Sí, sí, sí. Sí. Porque Ahora- cuando votaron por Alfaro, votaban por López Obrador. Aunque López Obrador lo había descalificado en algún momento, porque se jaló a Alfaro el voto panista, pero ahí hubo cruce. Hay un factor, hay un ángulo también dentro de lo que ponías, Ivonne, sobre la mesa respecto del voto del miedo. Y el ángulo es el tema de la violencia que se está viviendo a nivel local en muchos de los estados. Sí, también. ¿Qué es lo que hoy da más miedo? El riesgo de cambio o los mensajes que puedan lanzar hacia el observador o continuar como estamos.
esa lectura que hagan los electorados locales va a ser determinante. Muy. Y el norte, en efecto, puede recibir con incertidumbre y temor el impacto que pueda tener los cambios respecto a Estados Unidos y la relación que tengan allá. Pero conocen también que ya hoy buena parte de los problemas económicos que tienen ya no los pueden desligar de los casos de violencia. Así es. Y hoy en esta campaña estamos viviendo niveles de violencia que a nivel local, simplemente para poner el dato, Bueno, casos llevamos ya espeluznantes, 11, a febrero 11 políticos locales, candidatos a alcaldes, presidentes municipales asesinados. Ahí hay otro factor que también va a determinar el voto y va a jugar para ver el impacto que tenga el voto del miedo, esta vez si es eficaz o no. Hay una candidata en Guerrero de Morena que se bajó, ¿no? Se Sí, bajó de por la la candidatura. inseguridad, sí, exacto. Por las amenazas en contra. Es que se están dando cosas muy interesantes desde el punto de vista argumentación de campañas, cuando la oposición a Morena te dice tenemos miedo, hay miedo por un cambio que a lo mejor es un retroceso no sé cuántos años en la vida económica y social y política del país. La gente voltea a su entorno y dice, pues yo lo que quiero es cambiar esto que estoy viviendo. Balaceras en Tamaulipas, problemas en Guerrero, Chihuahua. situaciones que está viviendo Chihuahua, Tabasco. desaparición de Veracruz. jóvenes, Jalisco con una Estado de gran México. problemática, Tlaxcala. feminicidios en el Estado de México, y entonces ya no te funciona Así el es. argumento de decir, tenle miedo a este que viene y te va a decir que vamos a estatizar y vamos a vender y vamos a expropiar. La gente lo que quiere es un cambio en su entorno, Sí. y los candidatos del sistema no están respondiendo a ese temor social que tiene la gente por la violencia que se está viviendo en calles. Y no te vayas tan lejos al norte, ¿eh? Yo he platicado con candidatos del Verde y del PRI en Ciudad de México. Dicen, te confiesan, hay gente que se quedó en su casa y mejor guarda el dinero. O sea, y no va a hacer campaña. Bueno, está de locura ahora, hacer campaña. Wow. Porque no les puedes llegar a decir, es que las 14 reformas estructurales. No, yo tengo un puesto de venta de droga en la esquina y quiero que lo quiten. Y la vecina no sé qué Sí, es, eso ha y avanzado mi hijo. mucho. O sea, ahora es cierto esto que y dices además también. de ese factor que hemos dicho, ¿no? Como tú dices, los amores y las pasiones entre políticos, ¿no? Sus traiciones y sus lealtades. La violencia le agregaría el otro factor local, el dinero en las campañas. ¿Cómo antes se ganaba la elección? Pues ya decíamos, antes se hacía, ¿qué? La operación ratón loco, eso ya no existe, ya no se puede, es muy difícil hacerlo. Era después, pues vías tarjetas, te doy tu tarjeta, vas a tal, Y no, ya. si gana el candidato. Y ya, no, ya. Hoy es previo. Que nos cuenten también la gente que lo está viviendo en los estados. En la Ciudad de México es previo. O sea, todos los regalos del dinero de las delegaciones no saben cómo está fluyendo, de verdad. O sea, van, pintan bardas, ¿no? No me refiero a las bardas de la propaganda política, sino de color blanco para que hagas edificios, las los unidades edificios, las unidades habitacionales. habitacionales, regalos en las escuelas primarias, todas tienen cámaras de vigilancia ahora, que están de moda, y dicen, todas las escuelas primarias públicas en la Ciudad de México dicen, esto te lo está dando el gobierno de la Ciudad de México, vigilancia para tu escuela. Eso es hacer ya propaganda. Hoy uno de mis hijos me dijo, Claro. porque le regalaron unas pelotas del PRD. Entonces íbamos por una barda que decía PRD, dijo, mira, esa es como la pelota que nos dieron. Exactamente, hijito mío, qué bueno que vas teniendo conciencia de lo que... Es como quieren ganar ahora elecciones. ¿Tú crees que los que tienen este poder en las delegaciones lo quieren soltar ahora? No, por eso los sillazos, por eso las afrentas en las plazas, porque Gritos no y quieren. sombrerazos. Ese es el otro factor, el dinero que El dejan. dinero. Y la resolución de problemas muy concretos. Platicaba con algunos candidatos a delegados, bueno, ahora son alcaldes, ¿no? Sí. Te decían, funcionó el discurso de la corrupción para decantar al principio, para cuestionar al sexenio actual. Pero hoy le vas a una población a hablar de corrupción y no te pelan, porque lo que le importa es que el La seguridad. tinaco que me trajo ese corrupto que ahora es de Morena, que está... Me lo trajo él. Sí. Y me resolvían los mercados, y me resolvían las Bien calles y interesante las eso. luminarias. Sí. Entonces, seguridad es ahora el tema. Por eso
cambiaron el tema. Y por eso hay cámaras de vigilancia en todas las escuelas de la Sí, Ciudad la de seguridad México. se volvió el tema. Se volvió el tema. Sí. Arriba. Ya no es corrupción. Ahora, tú ves esa manta y dices, esta cámara de seguridad de videovigilancia del entorno de la escuela la puso el PRD. ¿Qué dice una señora? Pues voto por esto, ¿no? O, como dice Martín, no necesariamente, bueno, ya me la puso, pero voto por otro. Claro, que ojalá sea Ahora, así. en el terreno de la seguridad, básicamente hay, podemos por supuesto desmenuzar cada una de las propuestas y encontraremos cosas interesantes y sin duda, cosas nuevas, propuestas novedosas para enfrentar el tema. Pero creo que básicamente se enfrenta, por un lado, la propuesta de amnistía de López Obrador y por otro lado, más de lo mismo. Es decir, la población está, el votante está entre creer que funcionará una propuesta de amnistía que ha sido muy cuestionada, sin duda, por especialistas y demás, pero del otro lado tampoco hay mucho de nuevo por qué votar. Creo que la que mayor esfuerzo ha hecho es Margarita Zavala, que me parece que se ha Mucho metido esfuerzo. más en el tema, Mucho esfuerzo. pero realmente es muy difícil decir, a ver, ¿qué haría distinto José Antonio Meade? ¿Qué haría distinto el Bronco? ¿Qué haría distinto Ricardo Anaya? Creo que es difícil, es decir, hay que meterse el discurso y buscar muy bien porque en materia de spots no estamos viendo tampoco demasiado por ese lado, ¿no? De acuerdo y con un agravante. El reconocimiento tácito que acaba de hacer hace unos días el presidente Peña Nieto sobre el no haber logrado los logros del modelo de seguridad. Para apoyar hay al un candidato. reconocimiento, pero hay un reconocimiento claro de que ese modelo no funcionó, Claro. que no se alcanzaron los logros que se esperaban. Y al mismo tiempo, en efecto, si uno ve lo que proponen todos los candidatos, hay algunas cosas en las que incluso coinciden. Todos, desde López Obrador hasta Meade, mantienen la idea de la guerra contra las drogas con el ejército y la policía en la calle, con matices, evidentemente, la de amnistía. Sí. Quizá, Bueno, y también habría que decir de la mano mochada del Bronco. bueno, ese yo no sé si es alternativa, pero... No, bueno, pero es algo, digamos, es de lo que uno se acuerda. Y juega. O sea, yo me acuerdo más de la mano mochada que algunas de las otras propuestas en campaña. Estoy seguro que muchos electores también. Pero Ahora, fíjate, sí. viene, perdón, nada más para terminar la idea, viene esta semana, ya lo veremos, a ver si lo logran, pero viene una reunión que también creo que puede ser interesante y es la que están convocando Víctimas. el movimiento de las víctimas con los candidatos a El la 8 de mayo. presidencia, Ese es un para temazo. tratar de lanzar una agenda que, ojo, Ese la es un gran tema. agenda que está detrás del tema de seguridad, que son evidentemente los desapariciones forzadas, víctimas de la violencia, feminicidios, bla, bla, bla. Toda esta agenda no ha estado realmente presente, ¿eh? Pero yo creo que lo que dice Pascal es fundamental y deberíamos de tomarlo como un debate pendiente y Claro, habría que emplazarlos, ¿no? El asesinato de los jóvenes en Jalisco creo que te dice todo. O sea, hay una narcopolítica a la que nadie le ha querido entrar. Y es el tema. El tema es complicidad de políticos que encubren a grupos criminales. Claro. Ninguno de los candidatos se ha acercado a decirlo, con excepción de ya sabes quién, que Pero cuando eso- plantea amnistía te está hablando un poco de reconocer que ellos están dominando territorios. Pero más que ser un tema macro, yo lo veo como un tema incluso para los candidatos a los gobiernos Locales, estatales donde claro, habrá elección. sí, claro. Porque finalmente quien está en contacto con las policías municipales y las policías estatales, que es la gente de la comunidad que se ve afectada por el tema de la violencia de los cárteles de las drogas, la violencia de los criminales, es directamente la gente que convive a diario con el presidente municipal o con los jefes policíacos. Y ahí el tema también está ausente. En los estados donde No habrá está. elecciones, pues poco se ha hablado de este asunto, ¿no? Pues tenemos que concluir esta discusión, se nos fue muy rápido el programa. Muchas gracias a nuestros panelistas. Gracias a usted en casa por haber seguido esta transmisión. Yo soy Pascal Beltrán del Río. Hasta la próxima.